Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa en donde hoy además vamos a aprender algo que es fundamental porque estamos viviendo en una época, en una era donde todos necesitamos trabajo, donde nos quejamos de no tener buenos trabajos y sin embargo, aquellas personas afortunadas que tenemos o que tienen un trabajo, a veces lo descuidamos. Hoy vamos a aprender juntos cuáles son esas cosas que podemos hacer que pueden poner en riesgo nuestro trabajo y también aquellas otras que hacen la diferencia entre alguien que le va muy bien en su trabajo y alguien que no pasa de lo que está haciendo. ¿Cuál es esa diferencia y por qué se da? Y todo lo que tiene que ver en torno al trabajo, cuáles son los mejores trabajos, quiénes son las personas más contentas en sus trabajos, en fin, todo lo que tiene que ver con esta cuestión laboral, lo vamos a aprender juntos el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Así que quédese con nosotros, participe a través de nuestras líneas telefónicas, a través de Facebook y de Twitter, y nos va a dar mucho gusto saber su opinión y que nos ayude a que juntos logremos entender cómo está esta situación del trabajo en México y sobre todo qué imagen estamos dando nosotros en el lugar en donde estamos trabajando. Así que vamos a empezar este programa con lo siguiente. Y como bien dicen, los tiempos han cambiado y han cambiado muchísimo y ahora nuestras expectativas son distintas y también de las personas que nos contratan y que nos emplean. Pero les voy a presentar a nuestros especialistas el día de hoy. Está con nosotros Margarita Chico. Ella es directora de comunicación de trabajando.com. Bienvenida, gracias, Margarita. Muy buenos días, encantada de estar por aquí. Está con nosotros también Raciel Martín Sosa Herrera, director general de Vital Smarts México. También bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muy amable. Raciel, perdón. Está esta mañana Jesús Felipe Uribe Prado, él es doctor en psicología, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. También bienvenido. Soy Ya, perdón, ya, me dice, ¿eso es motivo de despido o no? Sí. Y está con nosotros, ahora sí por acá, José Antonio Lara, doctor en psicoanálisis. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy le damos la bienvenida a Nora Saldaña, que está con nosotros en el lugar de Óscar Virués, que está trabajando en otro lugar y está haciendo otras cosas. Pero me da mucho gusto recibirte, Nora. ¿Cómo estás? A mí también, Marisa, pues muy contenta de estar con todos ustedes, de estar contigo y de tener este especialista aquí en las redes sociales, que es Jorge Herbert Acero, que es vicepresidente de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y les mencionamos la transmisión en vivo, ¿te parece? Claro. Para que nos empiecen a escribir, aunque ya hay varios comentarios. Les doy la dirección http://www.canal11live.tv/internacional/ para que empiecen a participar. Así es, para que nos llamen, para que participen. De verdad, un tema muy interesante porque lo vamos a ver desde el otro lado también, ¿no? A veces nos vamos al cuello de los empleadores y nos da mucho coraje que no nos paguen bien o que no tengamos las oportunidades que quisiéramos tener para mejorar en salario y en escalafón, digamos, en una empresa. Pero a veces no nos damos cuenta de que nosotros también estamos cayendo en una serie de vicios o de circunstancias que también hacen que a lo mejor prefieran al de al lado y no a ti, porque a lo mejor tú eres muy chismosito, porque a lo mejor estás todo el tiempo en las redes sociales y no estás trabajando. En fin, una serie de cosas que hoy vamos a aprender juntos. Por los dos lados vamos a estar viendo todo esto, ¿verdad? Y bueno, esa sería, yo creo que pues la primera pregunta es, ¿qué es lo que te proporciona el trabajo? ¿Qué es lo verdaderamente importante de tener un trabajo? Aparte de la remuneración económica, Margarita. Claro, el trabajo ya forma parte de algo fundamental en el sentido que te da pertenencia, te da seguridad porque es tu modus vivendus, es el lugar donde ocupas 8 horas de trabajo, 8 horas de tu día, compartes con compañeros, puedes inclusive demostrar tus habilidades, pero sobre todo una de las cuestiones fundamentales que toma en cuenta un
un empleador o un directivo es la cuestión de actitud. Es muy importante el tema de actitud para todo esto que vamos a hablar hoy, pero el trabajo forma parte importante de tu vida y cuando no lo tienes, el mundo se te derrumba. Entonces, debemos de cuidarlo y debemos de siempre estar al pendiente de crecer, pero no solamente porque llevas mucho tiempo trabajando en la misma compañía, sino se evalúan otras cosas para tener ascensos y aumentos de sueldo. Así es. Pero ya ves que hay una frase que dice que hay que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, sí. ¿no? Yo quisiera comentar que en este país, en un momento tan difícil como en el que estamos, en donde no hay trabajo, en donde uno de los principales miedos que tiene la gente en este país es perder el trabajo, sí es importante resignificar qué es eso. Y otra cuestión creo que se me hace trascendental. No se trata de echarle a los empresarios ni ponernos como jueces de un lado o de otro. Creo que en todos lados se cuecen habas, pero considero que una empresa que es honesta con sus trabajadores tendrá y construirá eso que tiene que ver con la identidad y la pertenencia al lugar donde se está uno desarrollando y trabajando. Para cerrar rápidamente el comentario, considero yo que la gente que le da una resignificación a lo que está haciendo en su empresa, sea esta mediana, pequeña o grande, considero que va a empezar a construir algo que tiene que ver con la identidad y la identidad le va a dar autoestima en su trabajo. Una de las principales cosas que da el trabajo justamente es eso, pertenencia, seguridad y autoestima. Por eso es importante estar elaborando. Fíjate, eso de la pertenencia, ahorita que lo dicen, me parece muy interesante porque generalmente uno se presenta diciendo, pues soy fulanita de tal o fulanito de tal, de Canal 11 o de la empresa fulana de tal, ¿no? Como que te casas con la empresa. Claro, pero aquí hay que ser muy cuidadosos porque muchas empresas utilizan el asunto de la pertenencia para explotar al trabajador, específicamente McDonald's, por ejemplo, o Domino's Pizza, en donde les ponen a los muchachos la gorrita, la blusita y ya pareciera ser que con eso se está construyendo la pertenencia, pero no les pagan ni para comprarse un combo de la cajita infeliz, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que ser cuidadosos, ¿no? Creo que se puede construir pertenencia con un sentido social, pensaría yo, pero no nada más construir la pertenencia en aras de la explotación a los trabajadores. Ya dije empresa, ¿Cómo sería sentir esa pertenencia, pero que sea real, no que sea una camiseta nada más que diga el logotipo? Cuando soy honesto con mi trabajador. Voy a dar otro ejemplo, ¿no? Pensemos en estas empresas como Walmart, en donde le dicen a la gente que es socia de la empresa, le engañan, le pagan una miseria, pero ya, como les dicen que son socios, buscan construir una pertenencia. Ahí considero yo que no se puede construir pertenencia, puesto que no se está siendo honesto con el trabajador. Es decir, ¿cuánto le paga Walmart el kilo de café o de frijol a los campesinos? Es más, a lo mejor ni siquiera lo compra en México, lo trae de otros lados, en detrimento de nuestros productores. Entonces, si Walmart trabajara al revés, que respetara a los productores mexicanos, que pagara lo que se debe de pagar por el café, el frijol, etcétera, y le pagara bien a sus trabajadores, entonces sí se podría construir, desde mi punto muy particular de vista, un sentido de pertenencia, pero no. Lo que vemos es una especie de pseudopsicología mercantil en donde se le engaña a la gente, la motivan. Vayan ustedes a las 8 de la mañana y vean ustedes cómo se dan estos pseudo ejercicios de psicología para motivar a la gente y sugestionarla, ¿no? Y tan la sugestionan que si ustedes van al centro comercial y por ahí se les pasó poner el yogur, la señorita de la caja inmediatamente, ¡ey! ¡Ey! Departamento de yogures, están llevando un yogur, ¿sí? Entonces, tan así lo sugestionan que defienden hasta el último centavo de la empresa sin darse cuenta que son explotados por la misma. Oye, pero qué bueno que dijiste que no nos íbamos a quejar de los empleadores. Ya empezamos desde ahí. No, pero fueron así como que 3 ejemplos muy concretos, porque hay muchos lugares, muchas empresas en donde en realidad el empleador es honesto y los trabajadores se aprovechan de la honestidad del empleador, ¿no? Yo quisiera agregar algo al comentario y a la pregunta del sentido de pertenencia. Es un compromiso mutuo. La empresa tiene el compromiso
de tener contentos a sus empleados, de hacerles un plan de carrera y de desarrollo, y por el otro lado, el empleado tiene un compromiso con la empresa de darle resultados, de tener buena actitud, de fomentar un buen clima laboral. Cuando se logra este equilibrio entre el compromiso de ambos, creo que puede ser un buen lugar para trabajar. Sí, porque es fundamental tener un buen lugar para trabajar, para que te puedas desarrollar, ¿no? Sí, bueno, yo comparto las ideas que se han expuesto ahorita, pero también difiero en términos conceptuales. La Organización Internacional del Trabajo creo que ha definido el concepto del trabajo desde una perspectiva que a mí me agrada mucho. A ver. Que es desde el ámbito de la salud mental, ¿sí? Es decir, la Organización Internacional del Trabajo dice que el ambiente laboral es un conjunto de factores psicosociales que deben permitir no solo la ausencia de enfermedad, sino una percepción de bienestar. Bienestar del trabajador y de su familia. ¿Qué implica esto? Que este equilibrio y estas a veces injusticias que yo comparto, que son reales, tienen que ver con intereses, ¿no? A veces el interés, y esto también sucede por parte de los mismos trabajadores. A veces se fomenta mucho una cultura de calidad, pero no se fomenta una cultura de salud mental, ¿sí? Los empresarios invierten mucho en capacitación, la gente invierte mucho en consumo, pero no se invierte en cómo mejorar mis hábitos de trabajo o cómo mejorar las condiciones del trabajador. Si nosotros convenciéramos a los empresarios que es tan productivo la salud como la calidad, también cambiaríamos este tipo de esquemas, ¿no? Y ya para finalizar esta conceptualización, yo quisiera recordar, este equilibrio tiene que ver con variables organizacionales, que muchas veces tienen que ver con cultura, con clima, y desde luego con características personales, es decir, la misma demografía del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente o afortunadamente las diferencias sociales y culturales también se dan en un trabajo, es decir, en una empresa existen clases sociales, también existen diferencias intelectuales, diferencias de habilidades, y esto hay que armonizarlo. Lo que pasa es que en el terreno del discurso organizacional parece fácil de generalizar este concepto, pero es mentira. La realidad nos dice que a los directores se les trata de una manera, a los gerentes de otra, a los operativos de una, porque estos pues son como clases sociales. Oye, pues hasta el lugar de estacionamiento, ¿no? Siempre el lugar que está enfrente de la empresa pues es para el director general. El sueldo, ¿sí? En un sueldo tú te puedes encontrar gente que gana 2,000 pesos y gente que gana 150,000 pesos. La pregunta es, ¿trabaja más el de 150,000 que el de 2,000? A veces al revés. Intelectual, físicamente. Entonces, creo que esos componentes hay que entendernos en términos sí de productividad, sí de calidad, sí de utilidad, pero también de salud mental, ¿no? Y ahí quisiera yo profundizar más. A ver, Raciel, ¿tú cómo ves? Pues nosotros hemos observado, yo colaboro para Great Place to Work, que un buen lugar para trabajar cumple con 3 premisas. La primera es que las empresas están obligadas a dar resultados y no debemos perder de vista nunca eso, porque si no hay resultados, pues no hay empresa y no hay nada. Claro. O sea, los resultados son para todos. Entonces, el primer elemento es, tenemos que dar resultados. El segundo elemento es crear un entorno, como decía Margarita, para que la gente entregue lo mejor de sí mismo. Porque sí es cierto que se puede dar resultados a base de manazos y a base de un látigo. Yo creo que el tema de que hay algunos empresarios que no les llegó el memo de que la esclavitud se acabó hace 200 años y que hay otras maneras para llegar y para dar resultados. Entonces, no nos podemos quedar solamente con la premisa de los resultados, que esa es una visión, yo diría, hasta antigua del trabajo. Hoy en el trabajo, tú hablas de qué significa el trabajo, pues genera resultados, genera que la gente dé lo mejor de sí mismo y que la gente trabaje en equipo y se apoye. Y eso implica crear un clima organizacional apropiado para que la gente genere estos 3 elementos. Pues ahorita vamos a seguir platicando de esto, está muy interesante, y vamos a seguir hablando además de los vicios que a veces cometemos que hacen que perdamos el trabajo. Comuníquese con nosotros, llámenos a través de Facebook, Twitter o nuestros números telefónicos, como quiera que sea. Estamos esperando sus comentarios y regresamos rapidísimo después de esta pausa. No se mueva, está interesante esto. Seguimos con ustedes y bueno, gracias por estarnos escribiendo y decirnos qué pone en riesgo su trabajo. Y aquí les preguntamos que para ellos, les compartimos a todos que era un buen trabajo.
Y nos dice Lisette Zamora, uno que cubra mis necesidades económicas, que sea estable, que haya oportunidad de crecimiento, que tenga prestaciones, que el tiempo de traslado desde mi casa sea máximo de 1 hora y que tenga instalaciones apropiadas para desempeñar mi trabajo. Pues los senadores y diputados, ¿no? Porque son los únicos que... Pues bueno. Y dice David Fernando Rodríguez aquí, dice una frase, si trabajas haciendo lo que te gusta, no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Y nos dice Reina Pérez, el que me permita el crecimiento personal, profesional y en donde no tenga que sacrificar a mis seres queridos. Y nos manda saludos, un saludo para ti, Reina. Dice Tadei, 1, que me dé solvencia económica, estabilidad y sobre todo que me dé satisfacciones a corto, largo plazo en cuestión emocional y monetaria. Pero también nos dice Luisa Martínez cómo no poner ella en riesgo su trabajo, y ella sí dice que si pierde el tiempo en otras cosas, en el empleo, que si está mucho en las redes sociales y se distrae en asuntos, les invierte tiempo y dinero y esfuerzo a otras cuestiones que no nutran su trabajo, también lo pone en riesgo. Están ellos también haciendo estas observaciones y tú querías, Jorge, retomar todo esto. Claro, yo creo que los temas que han salido a flote son muy interesantes, pues ahora sí que voy tomando uno por uno. Yo creo que, y va en ese comentario de, bueno, si estás haciendo lo que te gusta, pues es el último día de tu vida que vas a trabajar. Entonces, yo creo que el análisis del trabajo correcto va precisamente entre la diferencia de tengo que ir a trabajar y quiero ir a trabajar. Entonces, y eso va precisamente no únicamente en lo que es el sueldo económico o el sueldo, pues llamémosle remunerado, sino como lo comentaba también esta persona, el sueldo emocional también, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, la simbiosis correcta precisamente entre el empleador y el empleado radica en que el empleador tenga también la madurez de aperturar el tema de decisiones, sobre todo que es la parte emocional más importante para los empleadores, ¿no? Que me permitan a mí, que estoy trabajando dentro de la organización, opinar, que mi opinión se tome en cuenta y realmente esos cambios que yo sugiero que se vean implementados. De esa manera genera realmente una identidad mucho más sustentable dentro de la empresa y como bien se comentaba, no nada más el tema de la gorra y de la playera de ciertas empresas. Yo creo que en ese sentido, y para terminar mi comentario, hay mucho que trabajar en ese sentido. La realidad es que este enfoque de poder realmente empoderar a los empleados que tenemos, a los colaboradores que están trabajando con nosotros en esta visión y en este proyecto, tiene que ir precisamente en ese sentido y no únicamente la visión esclavista. Yo estoy de acuerdo con ese comentario, pues de decir, pues es nada más resultados y es nada más un numerito que es ganancia o pérdida. Tenemos que aperturar en este caso y tener una visión de 360 grados. Pero sí es importante comentar el tema, por ejemplo, de la productividad. Hay estudios muy interesantes precisamente de la Organización Internacional del Trabajo, donde nos encontramos con que, por ejemplo, los alemanes hacen el doble de trabajo en el mismo tiempo que un mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura laboral que tenemos tiende a no estar enfocados en lo que estamos haciendo. Entonces, si un alemán está duplicando la productividad o está haciendo el doble de lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que revisar qué prácticas laborales estamos haciendo dentro de nuestra empresa, ¿sí? Para poder mejorar esa productividad y reflejarlo, por ejemplo, como bien se comenta, en temas de salud, en temas de decir, pues son solo 8 horas de trabajo, porque el promedio real, y yo lo he comentado en varias ocasiones, el promedio, llamémosle, de horas que nosotros trabajamos diarios son de 10 horas. Pero si a eso le abonamos, pues no es como que salgas de la puerta de la empresa y te quites la gorra y te pongas la de Jorge y dejes de pensar en los problemas. Entonces, a eso tenemos que agregarle además 2 horas más de trabajo mental. Estamos trabajando prácticamente a la mitad del día para la empresa. Entonces, efectivamente, yo creo que es un área fabulosa de oportunidad el hecho de cómo le hacemos nosotros también como empleadores para poder generar esa calidad y esa salud psicológica que se comenta. Sí, fíjate, vamos a presentar, ahorita seguimos platicando, pero les quiero presentar una cápsula de una de las empresas en donde casi todo el mundo quiere trabajar. Y le digo esto porque tienen un ambiente de trabajo y tienen una serie de facilidades y de atenciones hacia las personas que ellos emplean, que bueno, pues todo el mundo se pelea por esas plazas. Vamos a ver de quién se trata y qué están haciendo para sus empleados. Veamos. ¿Qué tal? ¿Ya oyeron lo que dijo? Si las personas son felices, son mucho más productivas. Yo sí quisiera, regresar un poco al contexto mexicano, para ponerlo en discusión. Evidentemente que lo que ganan los trabajadores en Europa no es lo que gana un trabajador en México, como una primera instancia. Otra, pensar que el mexicano per se es flojo para trabajar, creo que también habría que cuestionarlo. Pudiéramos poner en la mesa de discusión
¿cuánto se trabaja para sacar 1 kilo de café puro? En la experiencia pudiéramos decir que el campesino trabaja cerca de 12, 14 horas durante cerca de 250 días aproximadamente. ¿A cómo le están pagando el kilo de café ahorita, al día de hoy? En Chiapas lo están pagando únicamente a 20 pesos los intermediarios. Entonces, eso habría que ponerlo en la mesa de discusión. Otra, en un sistema neoliberal en donde la gente ya no es vista como ser humano, sino como un recurso, habría que ver si cabe pensar que las empresas se van a preocupar en este país por las...